¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 el párrafo número 18. La escritura nos dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Este es el cuarto mensaje que Jesús le dio a Juan para las iglesias de Asia Menor. Considerando un poco de contexto, esta iglesia también se encontraba en lo que hoy es el país de Turquía, y saber que el propio Hijo del Dios vivo dejó un mensaje directo para esta nación nos invita a reflexionar por qué, habiendo sido distinguidos de esa manera, esa nación está habitada por personas que no conocen al Señor Jesucristo y viven en las ideas de la religión del Corán. Es cierto que la palabra de Dios es de aplicación universal y que muchos países siguen diferentes credos y religiones. Sin embargo, es sólo una consideración en cuanto a la distinción recibida de Dios mismo, como en su momento lo fueron las iglesias a las que escribieron Pablo, Santiago, Pedro, el propio Juan y Judas, sin omitir lo que el mismo Espíritu escribió a los hebreos. De seguro, si hubiera dejado un mensaje directo a los mexicanos, también nos preguntaríamos por qué el llamado pueblo bueno y sabio ha ido tras dioses falsos y se encuentra hundido en una profunda oscuridad de idolatría y corrupción. Así pues, llegamos a este mensaje para la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Una vez más, Jesús dirige su mensaje al responsable, pastor, el mensajero o ángel de la iglesia en Tiatira. Al considerar el verso 11 del primer capítulo, tuvimos oportunidad de asomarnos brevemente a la iglesia en cuestión y aprendimos que esta iglesia fue referida solo en 4 ocasiones en la palabra, siendo la primera en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14, en donde se menciona una mujer de nombre Lidia, oriunda de esa ciudad, que recibió el mensaje de Pablo con solicitud. La segunda es en el párrafo 11 del capítulo 1 de este libro. La tercera en el verso que hoy comentamos y la cuarta en el verso 24. En cuanto a su ubicación, encontramos que Tiatira se ubicaba entre Pérgamo y Sardis, que son dos de las iglesias a las que Jesús mandó mensajes directos. También mencionamos que Tiatira, según el Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología, significa ciudad de la hija, que en otras fuentes señalan que su significado es sacrificio continuo. Algunos comentan que esta era la ciudad de menor importancia entre las iglesias aludidas por el Señor y se cuenta con alguna referencia en lo que se menciona como una ciudad sin importancia. No obstante, en Tiatira existía una vida comercial muy intensa y, al decir de diferentes comentaristas, sus diferentes gremios, que podríamos entender como forma de sindicatos de hoy, adoraban sus propios dioses a escoger de entre las galerías mitológicas griega y romana. Ya dijimos que la comerciante mencionada por Lucas en los párrafos 14 y 15 del capítulo 16 del libro de los Hechos, de nombre Lidia, de quien se dice fue la primer conversa al cristianismo, era oriunda de Tiatira, en donde se confeccionaban ropa y tintes textiles, destacando entre estos el púrpura, elaborado con la raíz de una planta de nombre rubia, que es un género de planta propia de las regiones templadas tanto de Europa como de África, Asia y América. Según la Enciclopedia Libre, actualmente la ciudad de Akishar se encuentra en lugar de aquella, y esta, en algún momento de su historia, fue la ciudad griega de Pelopia. En algún momento llegó a ser capital comercial del valle Lico. En los párrafos referidos de Hechos, incluyendo el 13, Lucas escribe:
Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Así dice el Hijo de Dios. Qué gloriosa presentación hace Jesús de sí mismo para ser transmitida a la iglesia de Tiatira. Es contundente, sin permitir alguna duda al respecto. Así dice el Hijo de Dios. Lucas, en el capítulo 22, narra lo sucedido antes de la ejecución de Jesús, y en los párrafos 67 al 70, cuando los ancianos del pueblo de Israel, los principales sacerdotes y los escribas, lo llevaron ante el tribunal y lo cuestionaron. ¿Eres tú el Cristo? Responde. Él les dijo: si les dijera que sí, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me responderían, ni me soltarían. Pero a partir de este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Todos dijeron: ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió: ustedes dicen que lo soy. Pero en esta ocasión es directo, terminante, y según algunos estudiosos de las costumbres de aquella época, el ser hijo de algo o de alguien implicaba tener la naturaleza de ese algo o de ese alguien, por lo que al decir Jesús: así dice el Hijo de Dios, está confirmando su naturaleza divina y su deidad, y añade dos de sus características mostradas a Juan al momento de hablar con él con esa voz fuerte, como de trompeta, cuyos ojos son como una llama de fuego, y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. En el capítulo 1, verso 14, Juan describe los ojos del Señor con estas palabras: sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Y en ese comentario considerábamos que podríamos entender que una mirada así no dejaría pasar ninguna forma de contaminación o imperfección. Ahora Jesús describe sus ojos no como chispa de fuego, sino como llama de fuego, que podemos entender como un grado de mayor fuerza en su capacidad de juzgar, destruir y purificar cualquier cosa a su alcance, como leímos en el verso 24 del capítulo 4 de Deuteronomio. Pues el Señor su Dios es un fuego consumidor, es un Dios celoso, y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Esta referencia es reiterativa de la manifestación expresada por Juan respecto del verso 15 del capítulo 1, que dice: sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. En nuestro comentario del párrafo 15 recurrimos a la palabra del original que nos conduce a una aleación de cobre u oro con plata, que produce un lustre brillante, y también al hecho de que esa aleación representaba la mayor solidez y consistencia conocida hasta entonces. Entonces, el soporte que ostenta el Señor en sus pies es la pureza refulgente y sólida de su justicia inconmovible. Con esa firmeza y capacidad de valoración y juicio, el Señor se manifiesta a nuestra vida. Permitamos que nos purifique en aquello que sea necesario para no tener que ser consumidos. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.